¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de jueves en la noche, ya última hora. Bueno, para tener la charlita que tenemos cotidianamente y que vengo prometiendo desde temprano. Lo que pasa que, bueno, cuando uno promete, pasa lo que del famoso dicho dice. El hombre propone y Dios dispone. Verdaderamente estuve bastante exigido hasta ahora, hasta último momento, donde son pasadas las 10 de la noche, pero bueno, es lo lindo del oficio, es lo lindo del taller, es lo lindo de estar en contacto con las herramientas. No quería dejar pasar la oportunidad, aunque sea de hacer una charlita corta, dado que bueno, está la promesa y no va a tardar Patricio Garay en decir, usted es un mentiroso y esto y lo otro. Bla, 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 bla. Bueno, vamos a hacer una charlita, quizás no vamos a abordar los temas que tenía pensados, producto de que llevan una longitud de tiempo, quizás un poco prolongada para poder expresarse uno como desea, ejemplificar con alguna anécdota, pero sí vamos a abordar algunos temas pequeños que quedaron dando vueltas en los comentarios, donde yo por ahí dije que iba a hacer dichos videos, pero bueno, producto de la falta de tiempo en este caso, que ya los voy a ordenar, ¿no? O sea, no es un tema de falta de tiempo constante. Pasa que en estos días, con la Semana Santa, bueno, se revoluciona y se altera un poco, bueno, la vida cotidiana. Pero no es nada más que eso. Eh, También no nos vamos a olvidar del 2 de abril. Bueno, ya todos conocen la historia de este país en dicha fecha. Así que bueno, el respeto a los combatientes y a los sobrevivientes de Malvinas. Y bueno, nada. Eh, bueno, día de trabajo, como dije, bastante intenso. Quiero hacer la charlita con ustedes, quiero saludar a los amigos, en especial, hoy en especial, al querido amigo Diego Díez, que hasta donde yo sé está festejando su cumpleaños. Bueno, espero que sean muchos más. Y si esos muchos más son saludándote desde este canal, mucho mejor, dado que el querido Diego Díez es un amigo que está hace muchos años, bueno, no hace muchos años en general del canal, pero se podría decir que más del 70% del tiempo él estuvo. Se lo considera un amigo respetuoso. Así que bueno, nada, feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol, como dicen, y toda esa cosa. Así que nada. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Miguel, siempre aportando algún dato técnico, alguna ironía. El amigo Miguel está siempre y cada respuesta que dé él en el canal, obviamente ya todos lo saben, lo digo en cada video, pero tiene validez, es como que la dijese yo, dado que compartimos criterios técnicos. Y el amigo Miguel tiene muchos conocimientos técnicos. A veces comenta algo que yo digo, tengo que hacer memoria, pensar a ver si está en lo cierto, y está en lo cierto. Dos o tres, en estos 5 años, creo que le gané en dos o tres situaciones, más no. Por otro lado, contamos con la colaboración de un querido amigo, que espero que suba video pronto. La otra noche estaba a punto de hacer un video exclusivamente pidiendo la pronta, llamémosle, subida de un video de Gregorio, del querido amigo Gregorio. Lo noto un poco desmotivado. Hace años que con el querido Gregorio tenemos un ida y vuelta siempre y lo noto desmotivado, como que no tiene ganas, y cuando se presenta la oportunidad hace algún video. Estuve a esto de subir dicho video, pero inmediatamente me llegó la notificación que había terminado la toma de contacto con la pinza Taurus. Bueno, yo Taurus tengo de 7 pulgadas, que tiene esas mismas falencias y esas mismas virtudes, pero en 7 pulgadas.
coincido completamente en los dichos del amigo sobre la calidad de las herramientas y sobre todas las cosas coincido completamente y creo que lo debo haber dicho hace bastante para que no digan y sí, dice lo mismo que el otro, entonces queda todo igual. No, buscan los videos viejos cuando yo hice la toma de contacto. A mí lo que me gusta de la pinza de punta, que esa sí tendría dos o tres, lo que pasa es que no se consigue, es la geometría de la herramienta. Es muy aguda la punta, tiene buena resistencia a la torsión, lo que sí, no le pidan segmento de corte, que no corta. El alicate, mucho peor. Yo recuerdo que cuando compré ese juego de pinzas Taurus, que venía la pinza de 7, el alicate de 6 y la pincita de punta. Bueno, el alicate lo agarraban así, lo apretaban y no cortaba un cable de 1,5 milímetros. Creo que lo intenté mejorar un poquito con lima y bueno, se logró, pero bueno, no es lo ideal comprar una herramienta nueva y que pasen esas cosas. Estamos llegando a la Pascua y bueno, estaba en un corralón comprando materiales para bueno, el trabajo que estoy realizando. Estoy en la zona de Caseros. La verdad que necesitaría contar con la ayuda de mi sobrino, pero bueno, está con sus obligaciones de estudiante por el momento. Ya va a gambetear porque hay materias que las tiene aprobadas, incluso sin cursarla. Bueno, no sé qué teje y maneje hay ahí, la verdad. Pero bueno, se va a tomar o se va a poder tomar el tiempo necesario como para asistirme. Dado que yo eso lo hablo mucho con los clientes que lo conocen desde muy chiquito. Él se crió conmigo y desde cuando él tenía 5 años, yo lo llevaba a los trabajos. Él se quedaba sentadito, a veces formaba parte, digamos, de el juego de los hijos de los clientes, lo invitaban a jugar, muchas veces a él no le caían bien esos chicos y decían, no, quiero estar con el Tano, quiero estar con el Tano. Bueno, se venía al lado mío, se sentaba al lado de la caja de herramientas, fue creciendo, ya no era el chico que no era el chico que invitaban a jugar a la Play, o quizás sí lo invitaban, pero él prefería alcanzarme las herramientas, ya era solidario, ya empezaba a tener, digamos, una función cumpliendo tareas y bueno, hasta la actualidad que ahora ya se lo puede dejar desarrollando determinadas cosas o contar con determinada ayuda que puede proporcionar, ya es prácticamente un técnico, va a tener obviamente el papel colgado en la pared, de a poco va a ir ganando la experiencia. Es muy importante lo que está logrando, no es fácil llegar a técnico, los que tuvimos la oportunidad de cursar y recibirnos, bueno, sabemos lo que eso lleva y conlleva y a nivel económico, bueno, todos saben o muchos saben. Generalmente los que miran este canal, sacando alguno que pregunta, ¿cómo se prende el termo? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se regula un depósito? Porque a mí se me cae en la boya y no sé, y usted no subió a la parte 2. Bueno, sacando toda esa gente, quien más, quien menos, acá pasó o estuvo cerca o le despertó curiosidad las cuestiones técnicas. Era muy caro. Llegar a terminar era muy caro. Recibirse era muy caro. Yo siempre cuento la misma anécdota y bueno, la disparó, vaya a saber qué. Cuando yo ingresé, o sea, era un patio gigante para lo que uno estaba acostumbrado, patio gigante, no menos de 500 alumnos,
Bueno, yo ingresé en primero sexta, me acuerdo. Eh, y, o sea, primero sexta había 6 divisiones de primero, otras tantas de segundo, otras tantas de tercero. En cuarto ya había cuarto primera, cuarto segunda, quinto primera, quinto segunda. Y creo que mantenían ya desde aquella época alguna división abierta como para no tener que cerrar el curso, obviamente, porque juntaban los 7 alumnos de una división con los 7 de la otra y ya está, se acabó. Y eso los profesores lo iban a padecer. Recuerdo que hasta tercer año era una especie de filtro. El que llegaba a tercer año y aprobaba tercer año tenía muchas posibilidades de llegar a recibirse de técnico. Antes, y lo debo haber dicho muchas veces, no era raro. Soy de una generación donde íbamos solos. De hecho, yo me anoté solo en la escuela. Falsifiqué la firma de Antonio. Nadie dijo a Boabá. Tenía una fotocopia de su cédula de identidad. Cédula de identidad, o sea, una tarjetita. Tenía una fotocopia. Me acuerdo que tantas veces que la fotocopié ya había quedado media clarita, pero bueno, nada. Y bueno, me anoté. Recuerdo que cuando estaba terminando séptimo grado había dos posibilidades, ENET y ENSIVA. ENSIVA no recuerdo muy bien qué significaba, pero creo que era algo orientado al comercial y demás. Y bueno, ENET era Escuela Nacional de Enseñanza, Escuela Nacional de Enseñanza Técnica número tanto. Y bueno, yo hice completar se llamaba el parte, para presentarlo con la documentación correspondiente y ya estaba adentro. Uno pagaba un peso, y le daban el cuaderno de comunicado, que obviamente tenía que estar firmado por el progenitor. Listo, adentro. Y recuerdo que cuando salíamos de la escuela, salíamos de teoría o de taller, eh, no había problemas. El que iba en moto se iba en moto, el que iba en bicicleta se iba en bicicleta, el que iba en colectivo se iba en colectivo. Eh, Cosas que hoy serían poco creíbles y poco aspirables a que vuelvan. Eh, Inseguridad hubo toda la vida, pero teníamos la potestad de, si faltaba algún profesor y queríamos retirarnos antes, nos retirábamos. Y tercer año era un gran filtro, y digo esto porque ahí ya más o menos se tenía 15 años, el que era repitente o repetidor tenía 16. Y bueno, uno trababa cierto cariño con determinadas personalidades, determinados chicos. Y bueno, cuando por ahí pasaban varios días que no aparecían, uno se comunicaba, llamaba a la casa, está Rotondo, uno no sabía ni el nombre, está Rotondo. Por ahí atendía una señora, hola, sí, ¿qué tal? Quería hablar con Rotondo. Sí, de parte. No, dígale el Tano del colegio. Ah, momentito. Y por ahí le tiraba Papuchi. Lo gastábamos después. Papuchi. Papuchi. ¿Qué, mamá? Te habla un compañero de la escuela. Hola. ¿Qué hace? ¿Qué pasa que no está yendo? Hola, Tano, ¿cómo andás? No, sabés que pegué un laburito en un taller, en una tornería. Y bueno, no voy a seguir, al menos por este año no voy a seguir. Y no volvían más, esa gente no volvía más. Una lástima porque se terminó convirtiendo en un excelente tornero. De hecho, yo le he llevado trabajos de acá del taller, que viejos torneros
Está bien, no digo que no tengan la capacidad de hacerlo, ese trabajo que yo llevaba. Pero viejos torneros, quizás ya cansados de renegar con determinadas cuestiones, y él con toda la voluntad, las ganas y la sangre joven, desarrollaba la pieza que uno por ahí le pedía, que había que arrancar de un fierracho de 20 kilos para terminar con una pieza de 4. Y no es nada extraño lo que estoy diciendo. Pero bueno, era una época linda y todo esto viene porque mi sobrino ya se está por recibir y que sería solidario tenerlo en esta etapa trabajando conmigo. Seguramente cuando aparezca vamos a ir a cambiar termocuplas, termotanques y por ahí térmicas. Pero igual, la etapa del service es bastante linda. Ya vamos a hablar porque producto de haber estado trabajando en caseros, me compré como regalito de Pascua esta pinza Six, que la pagué esta plata, 10 pesos, 10 pesos. Y también compré esta porque verdaderamente la vi distinta a la anterior, que después haré una comparativa. Vieron que yo les digo que pruebo lotes o hago tomas de contacto con alguna diferencia. Pasaron más o menos 6 meses entre una y otra y creo que ya ese lote se pudo haber renovado, o quizás de haber comprado una en la zona de José Cepaz y otra en la zona de Caseros, puede llegar a haber variaciones de lote. Dado que en el blister declara claramente que es tecnología francesa, pero es de origen chino. Porque bueno, quiero quebrar una lanza a favor de Metz. El amigo Gregorio ha tenido muy mala experiencia con la marca, no le ha tocado una buena, nada. A mí me ha pasado también de estar disconforme con alguna de las tomas de contacto que he tenido. No son herramientas inoperables, o sea, la herramienta funciona, pero si las ponemos sobre el banco, primera, segunda y tercera toma de contacto que hayamos realizado, vamos a notar un montón de falencias en cada una de la evolución en esas tomas de contacto. A mí me seducía mucho la línea pinzas Metz cuando venía con sus aislantes exactamente iguales a estos, pero rojos en lugar de naranja. Quedando los rojos para la línea Rottweiler, que a mí en lo personal me han salido herramientas espectaculares. Algunas quizás no, pero eso no quita la que han salido muy buenas. Estaba viendo hacia el tablero principal, donde tengo jubilada una Pico del Oro de 12 pulgadas, con la cual desarrollé todo el armado de una instalación epoxi de media. Está bien, lo digo siempre, lo digo hasta el cansancio. No es lo mismo armar que desarmar. Se van a dar 2 o 3 situaciones donde tengamos que hacer un poco más de fuerza en el armado. Por ejemplo, si yo estoy armando esto y en lugar de quedarme perfectamente así, me quedó ahí, bueno, voy a tener que agarrar y hacer un poquito de fuerza para llevarlo a su lugar. Se me patina, tengo aceite en las manos. Pero bueno, después la herramienta verdaderamente sufre en el desarme, en el despiece. En el armado generalmente hay un torque controlado. Yo con esta unidad he desarrollado todo el armado de una prolongación de una casa a otra, llevando, bueno, un caño de media y haciendo las
derivaciones correspondientes para una estufa, la cocina y un termo. El diámetro, obviamente, el que agarra el reglamento va a decir que es insuficiente, de hecho no se puede alimentar más de una vivienda con un solo medidor, montones de cosas antirreglamentarias que ya las sabemos, pero abrimos un paréntesis, ante la no encomienda de tareas, nada de eso tiene valor, o sea, tiene valor para uno, para que cuando prende el termo no se le apague la cocina a la señora. Pero ¿a qué voy? Casa adelante, terreno atrás, pareja que estaba medio en llamas, ya se estaban para separar, no tenían dónde ir, parece que intervino la violencia de género. En esa época todavía no era como tan tema sensible y yo en este, como algo que me rompe las pelotas de esta época es que uno tiene que andar aclarando que no está a favor de la violencia de género, pero que se vivió y que en esa época no era tan extraño. ¿Cómo me rompe las pelotas tener que andar aclarando cosas para que no salte ningún pelotudo y diga, está a favor de la violencia de género, por eso se paró 8 veces? No estoy a favor de la violencia de género, no voy a estar a favor de la violencia de género. Me crié en un hogar donde se mataban a trompada. Lo más lindo que se decían es, sos lo peor que conocí en mi vida. Eso era lo más dulce que era Antonio con Alicia. Sos el gran error de mi vida, le decía. ¿Qué me van a hablar de violencia de género a favor? Nada, estaba en contra. Pero bueno, los pongo en cuadro de situación de cómo fue. Se sacó gas de la vivienda de adelante para alimentar un pequeño departamento que se estaba en proceso de construcción, ya prácticamente habitable. Lo que le faltaba era poner las aberturas, desarrollar la instalación eléctrica y desarrollar lo que es la parte de gas. Yo lo hice toda esa parte y bueno, se pudieron mudar ahí, qué sé yo. Después quedaron un par de cosas para el futuro. ¿Y por qué? Es la pregunta que se harán muchos. ¿Por qué utilizaste una Pico del Oro de 12 pulgadas? Que la veo y es hermosa, ¿eh? Es una hermosa Pico del Oro. Hermosa Pico del Oro. No ha zafado en ningún momento. La verdad, muy contento. Le dije, vos terminás este trabajo y yo te aseguro que te jubilo. Bueno, hasta el día de hoy está colgada en el tablero principal, no trabaja, la tengo en gran aprecio. Quise comprar otra en su momento, pero ya no venía así, venía muy parecida a esta, a la de 10. Venía muy parecida a esta, pues las tengo colgadas juntas, pues fueron contemporáneas. Venía muy parecida a esta, por no decir igual, pero en 12 pulgadas. Recta, con una calidad bastante aceptable, pero yo quería este grip, esta calidad de herramienta. Bueno, lo que me pasó particularmente en esa situación es que había muchos trabajos para un lado, para el otro. No me despertaba confianza el dejar herramientas de fuste en el domicilio. Con la Pico del Oro y alguna otra llave para caños, tipo Sanogas, qué sé yo, pude desarrollar el armado completo de toda esa derivación que se necesitaba hacer. Muchos dicen, bueno, si tanto la amás, ¿por qué la dejaste ante la duda de que le pueda pasar algo? Porque se ganó mi respeto y mi cariño después de dicha ejecución en la cañería prácticamente completa. Con esa Pico del Oro se puede imprimir muy buen torque. La verdad es, si la tengo que sugerir, yo la sugiero. Cada una de sus posiciones bien definidas,
a mí me ha dado un resultado bárbaro. Pero bueno, me conseguí de regalo para la Semana Santa una pinza que siempre me dio trabajo conseguir la de 8 y me dio trabajo conseguir la de 6 pulgadas. Por eso, cada vez que las veo, bueno, trato de comprarlas. La de 8 o la de 6. La de 7, acá en el barrio, en los lugares donde yo frecuento, hay unidades Six. Porque ahora está viniendo, vieron que es ZX. Bueno, ahora está viniendo ZT. Que es una calidad completamente distinta, no tiene nada que ver. Si bien es lo mismo, pero podemos comparar, de hecho vamos a comparar en algún momento, la ZT y la ZX. Creo que el amigo Gregorio había descubierto ese intríngulis que, bueno, parece que tiene algo que ver, zona mayorista, que eran los mismos que importaban Ronix, si no mal recuerdo. Pero bueno, no la voy a sacar del blister, del packaging, para después hacerle su video presentación, porque están los que, esto sigue igual, están los que dicen, a mí no me gusta la charlita, no me gusta la charlita, me gusta ver la herramienta, me gusta ver la herramienta. Bueno, le haces el video de la herramienta, presentación, bla, 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 bla. A mí no me gusta ver tan largo, a mí no me gusta ver tan largo, a mí me gusta ver un short. Un short ya está más que suficiente para saber si la herramienta sirve. ¿Haces el short? No, a mí subirme la foto, para que yo con la foto ya está. ¿Qué va a hacer? Son Teriams. Son Teriams. La que sí vamos a abrir, porque no amerita un video presentación ni nada, porque bueno, la toma de contacto va a ser al unísono que la otra, que les debo reconocer que tiene detalles de calidad que por ahí en la otra, en la anterior, no se veían. Vamos a ver si tengo un trapito que se haga solidario porque está sangrando. Está sangrando el aceite. Viene lubricada, bueno, ya todos saben que está confeccionada en acero cromo vanadio. Los filos no arrojan luz entre uno y otro. Vamos a cortar un pedacito de cable. Ya les digo que no es un corte impecable. corta, pero no es un corte impecable. Estamos hablando en 1,5 milímetros. Vamos a ver si esa condición mejora en 2,5 milímetros. Ustedes saben cómo pienso. Si bien no es el guillotinazo, habría que ver si tengo por acá dando vueltas. Tengo cable hasta de 10 milímetros, pero no lo preparé. A ver acá, este de 4. A ver cómo se comporta con 4. Porque a veces es cuestión de ver. Sí, es la misma sensación, a ver si lo logran percibir. Es la misma sensación de que lo corta, pero lo tienen que terminar de arrancar, o a ver como hacía el amigo Gregorio, rotarlo. Pero bueno, vamos a ver si quizás se asientan los filos y mejora su condición de corte. Ustedes saben cómo pienso en ese aspecto. No me preocupa demasiado que sea una guillotina, dado que es un complemento de la herramienta. Hay pinzas de punta que ni siquiera traen segmento de corte. Pero bueno, lo lindo es que si está, que funcione lo mejor posible, ¿no? Sí ha mejorado, se ve que han pedido, yo no sé cómo funciona el tema, pero me imagino los tipos de Mets llamando a los chinos. Sí, maestro, ¿me podés hacer una pinza
un escaloncito superior al anterior porque está media flojardi. Bueno, dale, te tiro un escaloncito más, te hago una y fíjate, anda viéndola. Porque créanme que tengo genéricas mucho mejores que estas. Pero Mets es Mets y mi historia con Mets, ya muchos la conocen. No tengo demasiadas palabras negativas hacia la marca y las unidades que no me han salido buenas lo reconozco. Ahí tengo pinzas de 8 pulgadas que la garganta de expulsión de corte por ahí no da ni para que expulse un cable de 4 milímetros. Pero bueno, son falencias de partidas. No se puede crucificar a una marca por un lote que salió mal. No voy a decir nada, han llegado a mis oídos algunas cosas. No voy a decir nada porque, bueno, de dónde vienen los dichos no es muy confiable. Pero nada, no, la verdad que nada. Hay que dejar que cada uno, más allá de lo estúpido o pelotudo que a uno le parezca, hay que dejar que sean felices. Hay videos de dicho sujeto que yo los veo y muchos dirán, ¿para qué carajo lo mira? Y lo miro. No hablo de los actuales, me parecen una chotada, iguales que los del principio. Pero en varios videos, para gente que no conoce la interna, el Telegram, es bastante soberbio. Lo que sí no le da la nafta, o si le da la nafta, él no quiere quemar su canal, ni su prestigio, ni su nombre, ni su... el ser el señor Hilti con 72.000 cajas de esas, que Hilti, la poronga, ha llegado a mis oídos cosas que no me han gustado, y bueno, nada, para mí es un pobre tipo con guita, nada más. Prefiero ser lo que soy, aunque a muchos digan, no, yo jamás sería como vos, prefiero ser como el otro, que esto, que... No, gracias, paso. La verdad, no importa. Está todo bien. Pero para mí el concepto es ese. Es un pobre tipo con guita. Lo que pasa que yo creo que a él le da la nafta para que nos rompamos la gorra trompada. Lo que no quiere es manchar su reputación. El impecable, el señor Hilti. Pero maneja una soberbia y una pedantería que, bueno, para los que no conocen la interna, ven un video y no encuentran nada en lo que uno se pueda sentir zarpado. Bueno, hay un montón de cosas en las cuales yo, que formo parte de ese tema, me siento zarpado. Pero nada, quería hacer esa aclaración para que el user que me manda esos mensajes mediante Instagram quede respondido. Después, hay una pregunta que me hacen muchos, ya que había mostrado la pinza Six. Muchos me decían, ¿por qué siempre digo que lo que no me dejó conforme es la Pico del Oro? Bueno, la Pico del Oro, si bien no se toca en su apertura máxima en ningún momento, o sea, no vamos a correr el riesgo de que nos apriete los dedos. Observen que yo la herramienta la trabajé. La tuve un periodo de tiempo en prueba, ha cumplido los objetivos. Es más, cuando yo compré esta Pico del Oro, ni siquiera hacía videos acá en YouTube. O sea que la probé a conciencia, como hago todo, pero no tengo el material para mostrarlo. Es una Pico del Oro un tanto desprolija. Quizás alguno diga, ahora te preocupa la estética. No, no me preocupa la estética. No tiene buena mordida.
Sí, los grip son cómodos. Bueno, tiene su nombre, como ya pueden ver, eh, impreso. No obedece a la norma DIN, no obedece a la norma DIN. En ningún lado lo dice. Confeccionada en... No les quiero mentir, no les quiero mentir. No recuerdo si en el blister, en el packaging, decía confeccionada en acero cromovanadio. A ver, será materia de estudio, pero para mí no, para mí es al carbono. Después, bueno, es una unidad pintada que la posición de trabajo por ahí no es del todo cómoda y no tiene una buena mordida. Tiene un pequeño juego que no lo voy a criticar porque he defendido otras marcas que también lo tienen. La diferencia es que cuando yo compré esta Pico del Oro, imagínense que la pagué, por ejemplo, 20 pesos de hoy, donde me puedo comprar una Watfoil, y una Jadever por dicha cantidad, ¿no? Después, bueno, no es lo que más se adecua a mis necesidades en el trabajo, producto de que, bueno, como dije, carece un poco de mordida y generalmente este tipo de herramientas, está bien que es un poco fina, cosa que se agradece en algunas situaciones, pero para lo que es el armado en cañerías polipropileno, el problema es que al ser fina, por ahí patina y lastima el caño, el accesorio. Y no hay nada peor y no hay nada que me disguste más cuando estoy armando una instalación que, bueno, quede marcada por el uso de la herramienta. Lo que es media, uno lo aprieta con la mano, generalmente uno lo aprieta con la mano. Lo que es tres cuartos, generalmente también. Por ahí, en un momento uno tiene un accesorio porque hay que trabar un codo. Por ahí hay que trabar un codo y se hace difícil. Vamos a ejemplificar con el epoxi, que nada tiene que ver con el PPN. Pero por ahí uno tiene que trabar, apretar, bueno, ahí sí, pone la herramienta. Pero generalmente hasta tres cuartos se puede trabajar ajustando con la mano. A veces cuando por ahí queda en una posición que no es la conveniente, como digo siempre, corregimos esos grados con una pico del oro, dos picos del oro. Para eso están las herramientas, para utilizarlas. De una pulgada para arriba, muchachos, sí. Hay que ya tenerlo. Ya tener el caño desde el momento del roscado, ya hay que empezar a sostenerlo. Porque créanme que hace fuerza, más si la terraja no es fiel. No les estoy diciendo nada que no sepan, pero bueno, son datos que por ahí ayudan. La famosa Pico del Oro Six es esta. La tenía en el listón hace no menos de 5 años que la tengo. Tiene algunos detalles, no es un grip liso, tiene para que la mano se trabe, o sea, al momento de apretar, no corramos el riesgo de que patine. Obviamente la herramienta me gusta, he visto peores a docenas. A la Ronix le saca cuatro cuerpos de ventaja, 4 vueltas de turismo de carretera. Es una herramienta con la que se puede trabajar. Que a mí, en lo personal, me guste o no me guste, no quiere decir que la herramienta no sea funcional. Yo le he encontrado algunas características que por ahí no cumplían con mis expectativas para la situación en la que yo la estaba usando. En otras situaciones iba perfecta. Pero bueno, es una unidad pintada con ciertas diferencias con lo que se puede encontrar uno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó acá? Por ejemplo,
Incluso abre un poquito más todavía. Cambia algunos detalles en su anatomía, muy mínimos, muy mínimos. Pero bueno, su toma de contacto fue favorable, hizo fuerza en la vida real. Lo único que tuve que hacer es imprimir más torque, apretar un poco más y ha cumplido, se podría decir que pese a mi descontento con la herramienta, que me pasó algo parecido con la de Celta. Si la comparamos, que ya lo vamos a hacer, son prácticamente, no sé si iguales, pero son bastante comparables. La estoy buscando con la mirada a ver si quedó colgada o quedó ahí en una moto que estoy haciendo. Eh, la sensación a la mano es la misma. No quiere decir que tenga las mismas falencias o las mismas cualidades. La Pico del Oro de la línea Celta, en lo personal, tampoco me apasionó. Es una de las pocas herramientas de Celta que no me apasionó. Por ejemplo, las francesas, me gustó trabajar con ellas. De hecho, las tengo en la caja. Los destornilladores, sacando alguno que flaqueó un poquito, han cumplido y han cumplido en serio, haciendo fuerza y en cantidad de tornillos. Las pinzas, bueno, espectaculares. Espectaculares. Espectaculares para lo que se gasta en una pinza de 8 pesos, 5 pesos, no me acuerdo, eran monedas. Y ha dado buenos resultados. Estoy por traer de la casa de mis hijas las herramientas que he utilizado para desarrollar todo el baño completo. Muchos recordarán que dije que hice el baño de la casa, uno de los baños de la casa de mis hijas, con herramientas que yo dije, bueno, estas son nuevas, las voy a llevar porque el proyecto era, yo no estaba subiendo videos por un tema, después comentaré por qué, que fue posterior a la denuncia. Y dije, bueno, una de las premisas es ver qué daño le genera este trabajo a una unidad. Y ahí sí poder demostrar que un técnico, un plomero, alguien que tiene un oficio, que recién comienza con estas herramientas de bajo costo, se puede lograr el trabajo. Después, cuando la suerte cambia o cuando ya son más conocidos o bueno, X motivo, comprar algo un poquito superior. Tengo pendiente un video también de que es medio, tengo que buscarle la vuelta, cómo lo encaro, pero se trata de cómo cobrar los trabajos, dado que un amigo preguntó, creo que fue, bueno, ahora no me voy a acordar, pero Franco, me parece, Franco pudo haber sido. ¿Cuánto salía más o menos un cambio de regulador, de presión? Hablar de precios es muy complicado. Hablar de precios es muy complicado. Yo no pondría en unidades de valor, vamos a llamarle a los pesos, yo no pondría la conversación en unidades de valor. Esto no es una lista de precios, esto sale tanto, esto sale tanto. Uno es uno y sus circunstancias. Yo, por ejemplo, y esto lo digo porque lo comenté en los comentarios, yo por cambiar un regulador de presión de 6 metros cúbicos para una vivienda unifamiliar, cobro 140 pesos, cuando es básico. Después, bueno, vienen un montón de posibilidades que incrementan que ese costo se dispare. La base es esa. Hay muchos temas por los cuales no se puede abordar el tema en pesos. ¿Por qué? Porque todo depende de la necesidad que uno tenga. Uno, si está relativamente tranquilo económicamente
y si no agarra ese trabajo, se va a otro lado, se puede dar el lujo de decir yo por menos de esta plata no lo hago. Ahora, si de llevar algo a mi casa depende que salga ese trabajo, y hay que ver, porque a muchas personas por ahí 140 pesos le puede llegar a costar pagarlo. Para otros va a ser un vuelto. Yo particularmente, y creo que fue uno de los pocos shorts que he subido en ese periodo, estaba realizando ese trabajo. Bueno, encontré que no salía gas del medidor, bajé el medidor, no salía gas, abrí la llave de paso, el regulador no soplaba, lo saqué, le dije a la señora, el problema es este. Bueno, ningún problema, bueno, averiguá cuánto sale, lo cambiamos, que esto, que el otro. Recorrí 4 ferreterías y una casa de sanitarios y ninguno tenía un regulador de 6 metros cúbicos. Ya sabíamos el precio, yo ya había dicho lo que iba a cobrar, pero ¿qué pasa? Esa señora tiene hijos, tiene nietos, que quien más, quien menos, se da una idea, más cuando el tema guita, porque de última cierran la llave de paso, si tienen suerte de no mandarse ninguna cagada grande, cierran la llave de paso, total el tipo mañana iba a venir igual. Pero, como yo ya había dicho de qué se trataba la falla, y lo único que me impedía a mí el resolver la situación era el no tener el repuesto, y tampoco iba a recorrer 3 estaciones para comprarlo, cuando al otro día podía ir tranquilamente a la estación de Aedo y comprarlo. Bueno, nada. Eh, Estábamos como tipo jugando al truco. Le tengo que dar para el regulador y sí. Digo, bueno, si no vamos a tener que hablar de otra manera. Lo que pasa es que tampoco la idea es discutir con todos los clientes. Pero yo me di cuenta que ya tiré diagnóstico, ya tiré lo que cobraba y siempre hay un hijo, un nieto, un yerno que se da una idea y lo podía haber cambiado eso, lo podía haber cambiado él y después pasa la clásica, ay, discúlpeme, usted iba a venir hoy, pero mi yerno se puso con paciencia y lo resolvió. No, y a mí no me la haces, a mí no me la haces esa. Yo, por una cuestión de que me confié de que se conseguía como un paquete de fideos, como fue siempre, pero claro, me han dicho los ferreteros de la zona que vendieron los 2 o 3 que tenían y no lo trajeron más, porque se disparó exponencialmente y no lo venden. Después, en algunas casas de sanitarios, eso lleva el IVA al 50%, cosa que no hacen en las ferreterías. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, lo que hay que hacer mucho hincapié es en cobrar la visita. Hay que cobrar la visita técnica que abarca un presupuesto, un diagnóstico, un interiorizarse del problema y un diagnóstico si se quiere. Pero gratarola, no, muchachos. Yo creo, y de hecho es lo que yo cobro por una visita a un domicilio, donde me dicen no se hace, bueno, la plata que me debes es esta. Yo me manejo entre 40 y 50 pesos. O sea, si haces el trabajo, obviamente eso no tiene, eso no corre. Se cobra lo que uno cotizó. Pero la clásica y conocida es, bueno, déjeme ver, yo después lo llamo. No te va a volver a llamar, ya sabe lo que quiere saber y te vas a volver con una mano atrás y otra adelante, cobra tu visita. Después, como dije, decir si cambiar un termotanque sale 150 pesos, sale 200 pesos o sale 80, porque está el tipo que verdaderamente está
sin un centavo, tiene que comprar la comida para la familia y ese tipo lo cambia por 60, 70, 80, porque va a tardar, si no se complica nada, 2 horas, como mucho, como mucho. Va a tardar 2 horas y ya está. Están los que dicen, sí, te la pasás cobrando visitas, te das vuelta al día cobrando visitas y te salvás con las visitas. No te salvás con la visita. Eso es como decir que tienen hijos para cobrar plan. Andá a mantener un hijo con un plan. Es imposible. No te mantenés con las visitas. La visita es el compromiso que le estás planteando al cliente para que no piense que tu tiempo no vale un carajo y que sos un pelotudo. Y nada, me llamaste, vine, tuve gasto de combustible, gasto de peaje, perdí mi tiempo, vale esto, porque no te estoy diciendo que esto es un martillo. Te estoy dando una devolución lógica y una solución a un problema. Que lo quieras hacer o no, yo ya te dije de qué se trata. Esto es una pinza de punta, media caña, 6 pulgadas, que tiene mango naranja con negro. No te estoy diciendo que es un martillo. O sea, una devolución acertada sobre una problemática a resolver. Pero bueno, ya vamos a hacer un poco de hincapié más profundamente. Contaré alguna de las 20, no sé qué número de anécdotas tengo con clientes ratones, gente que no quería pagar, gente que hay de todo. Pero bueno, les mando un saludo. La idea era hacer la charlita, como prometí. Y mañana, ¿quién les dice tempranito? Tenemos un video contando, hablando sobre determinadas herramientas que han sido bastante importantes y bastante relevantes en mi historia. Les mando un saludo y espero que tengan un hermoso descanso.